Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero de corazón que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sin duda ha generado, y sigue generando, ríos de conversación y debate en el apasionante mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto en el corazón de ese universo, como no podía ser de otra manera, uno de nuestros actores favoritos, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Sí amigos, hoy nos vamos a adentrar en las profundidades, en los entresijos, en las luces y sombras de una historia que cautivó a millones, la ruptura de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Una separación que para muchos fue un auténtico mazazo, una decepción que rompió sueños y alimentó la melancolía de quienes creían, con fervor, en el cuento de hadas turco. Pero lo fascinante, lo paradójico, es que esa misma ruptura, esa separación que parecía definitiva, que se antojaba el final de una era dorada, parece haberlos unido de una manera que quizás nadie esperaba. Hoy en este análisis exhaustivo y apasionado, vamos a desentrañar la impactante verdad detrás de esa ruptura. Vamos a analizar las razones que se barajaron, las especulaciones que inundaron las redes sociales, las certezas que con el tiempo se han ido revelando y sobre todo cómo esta separación, lejos de ser el punto final, ha generado una conexión sutil, pero intensa, que se manifiesta en detalles, en guiños, en la complicidad y sobre todo, en la memoria colectiva que ambos actores han dejado grabada a fuego en el corazón de sus fans. Prepárense para un análisis profundo, un viaje por las emociones, con información exclusiva, teorías, datos contrastados y por supuesto, mi opinión personal, siempre respetuosa, pero con la honestidad que nos caracteriza y que ustedes, mi querida audiencia, tanto valoran. Porque aquí en este canal, no nos limitamos a repetir lo que vemos en otros lados, nos sumergimos en la investigación, buscamos las claves, desmenuzamos cada detalle y, lo más importante, compartimos nuestras conclusiones con ustedes de una manera clara, concisa y sobre todo, honesta. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta apasionante historia, no puedo, simplemente no puedo, dejar de recordarles la importancia de formar parte de esta gran familia. Si son fans de las series turcas, si sienten pasión por el talento de Can Yaman, por la frescura y el encanto de Mehmet Özdemir, o si simplemente disfrutan de la actualidad del mundo del espectáculo, este es su lugar. No duden en suscribirse al canal. Es totalmente gratis y al hacerlo, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya somos una comunidad enorme y cada día crece más. Quiero que ustedes formen parte de ella. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Bien, comencemos. La historia de amor entre Can Yaman y Mehmet Özdemir, al menos en lo que respecta al ojo público, a la mirada del mundo, nació, como suele suceder en el mágico universo de las series turcas, en la pantalla. Más precisamente en el set de Erkencikus, que para quienes aún no lo saben, fue traducida al español como Pájaro Soñador. Una serie que desde el primer episodio conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, gracias a su trama romántica, sus personajes carismáticos, sus escenarios idílicos y por supuesto, a la innegable química entre sus dos protagonistas. La chispa entre Can Yaman y Mehmet Özdemir era palpable, innegable, un huracán de emociones que arrasaba con todo a su paso. Sus miradas llenas de complicidad y deseo, sus risas, que resonaban en cada escena, la forma en que se complementaban, en que se entendían sin necesidad de palabras. Todo, absolutamente todo, indicaba que la magia de la ficción había trascendido a la realidad. La pantalla, el set, el guión. Nada podía contener esa fuerza, esa energía que los unía. Los rumores de romance se multiplicaron a la velocidad de la luz, como un virus que se propaga sin control. Fotos juntos, tomados de la mano, en cenas románticas, en paseos por la ciudad, en momentos de ocio compartidos. Declaraciones ambiguas, mensajes encriptados en las redes sociales, guiños sutiles. Todo alimentaba la fantasía de los fans, que soñaban con ver a Can y Mehmet juntos también fuera de la pantalla. Soñaban con que la magia del pájaro soñador se extendiera a la vida real, que su amor ficticio se convirtiera en una realidad palpable, tangible, que se pudiera disfrutar en cada foto, en cada entrevista, en cada aparición pública. Y parece que esos sueños, al menos por un tiempo, se hicieron realidad. Aunque nunca confirmaron abiertamente una relación, la evidencia era abrumadora, contundente. Se les veía felices, cómplices, enamorados, con una sonrisa que iluminaba cualquier espacio. Eran la pareja del momento, la que todos querían ver triunfar. Eran el sueño hecho realidad para sus fans, la prueba viviente de que el amor, a veces, trasciende los límites de la ficción y se convierte en algo real,
algo que se puede tocar, sentir y vivir. Y sinceramente, ¿quién no quería que fuera así? Eran hermosos, talentosos, exitosos y juntos irradiaban una energía increíble, una combinación perfecta de talento, belleza y carisma. Khan con su físico imponente, su mirada penetrante y su personalidad arrolladora, y Demet con su belleza natural, su sonrisa contagiosa y su talento innato para la actuación, formaban una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, en el vertiginoso universo de la fama y la exposición mediática, la felicidad no siempre es eterna. Y llegó el momento en que la relación, por las razones que sean, por las circunstancias que impone la vida, llegó a su fin. La ruptura, como era de esperar, generó un tsunami de especulaciones, de rumores, de conjeturas que intentaban descifrar el misterio, que buscaban la explicación lógica a lo que parecía, a simple vista, una tragedia. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de personalidades que chocaban, de visiones de la vida que no coincidían. Se habló de agendas apretadas, de compromisos laborales que impedían el tiempo y el espacio para una relación sana y duradera. Se habló de presiones externas, de la vorágine de la fama, de la exigencia constante de los medios de comunicación y de la mirada crítica de los fans, que en ocasiones pueden resultar asfixiantes. Se habló de terceras personas, de infidelidades, de amores prohibidos. Las especulaciones se multiplicaron, creando un laberinto de rumores y desinformación. Pero la verdad, como suele suceder, como un tesoro escondido, probablemente residía en una combinación de factores, en una serie de circunstancias que, vistas en su conjunto, explican el porqué de esa ruptura. La vida, al final, es un cúmulo de decisiones, de circunstancias, de encuentros y desencuentros, y en ocasiones el amor, por mucho que duela, debe ceder el paso a la realidad. Lo importante y lo que realmente nos interesa analizar hoy, es cómo esa ruptura, en lugar de distanciar a Khan y Demet, en lugar de generar rencor, resentimiento o enemistad, parece haber creado una conexión más profunda, una especie de hermandad basada en el cariño, el respeto y el entendimiento mutuo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que a pesar del dolor de la separación, a pesar de las expectativas frustradas de sus fans, a pesar de la presión mediática, ambos actores han logrado mantener una relación cordial, respetuosa e incluso afectuosa? En primer lugar, creo que es fundamental entender que a pesar de la aparente intensidad de su relación, a pesar de la pasión que transmitían en la pantalla, Khan y Demet siempre fueron, ante todo, profesionales. Desde el primer momento establecieron una relación de trabajo basada en el respeto y la admiración mutua. Mantuvieron una relación cordial y respetuosa en el set, lo que facilitó la transición después de la ruptura. No hubo escándalos, ni peleas mediáticas, ni declaraciones crueles o hirientes. Simplemente cada uno siguió su camino con la madurez que exige el mundo del espectáculo, con la profesionalidad que los caracteriza y con la certeza de que, a pesar de todo, la vida continúa. En segundo lugar, creo que el hecho de que ambos hayan seguido teniendo éxito en sus carreras profesionales, de que ambos hayan logrado mantenerse en la cima del estrellato, y que hayan mantenido una imagen pública positiva, lejos de dañar su relación, ha contribuido a que se mantenga en buenos términos. No hay resentimientos, ni envidias, ni competencia desleal. Ambos están enfocados en su trabajo, en su crecimiento personal y profesional, y en hacer felices a sus fans. El éxito de uno no es el fracaso del otro, y viceversa. Ambos han comprendido que el éxito individual no está reñido con el respeto y la admiración mutua. Pero lo más interesante y lo que nos lleva a pensar que su conexión es más profunda de lo que muchos imaginan, son los pequeños detalles, esos guiños sutiles que solo los observadores más atentos y los fans más dedicados son capaces de detectar. Son las indirectas, las reacciones en las redes sociales, las declaraciones ambiguas que, aunque aparentemente insignificantes, revelan una conexión que va más allá de lo profesional, que trasciende el tiempo y la distancia, que demuestra que a pesar de todo, el cariño y el respeto siguen intactos. Por ejemplo, en varias ocasiones, tanto Khan como Demet han expresado públicamente su admiración y respeto mutuo. Han hablado de su buena relación, de su cariño y de la importancia que tuvo el uno en la vida del otro. No son declaraciones grandilocuentes ni frases hechas, sino más bien, mensajes sinceros y espontáneos que demuestran que entre ellos hay algo más que una simple relación laboral. Son palabras que salen del corazón, que reflejan la gratitud y el reconocimiento hacia la otra persona. Además, en las redes sociales se han observado me gusta y comentarios entre ellos, incluso en publicaciones donde se mencionan proyectos profesionales.
Son pequeños gestos insignificantes a ojos ajenos, pero que para los fans son señales claras de una conexión que va más allá del simple protocolo. Son detalles que demuestran que, a pesar de todo, la admiración y el cariño persisten. Otro detalle significativo es la forma en que ambos han evitado hablar mal el uno del otro, incluso cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación, incluso cuando la prensa ha intentado, en vano, sacarles alguna declaración explosiva. Han preferido mantener un perfil bajo, respetar la privacidad del otro y centrarse en sus propias vidas y proyectos. Esto demuestra madurez, profesionalidad y, sobre todo, un gran respeto mutuo. Es una prueba de que han sabido manejar la situación con elegancia y discreción, evitando el morbo y la polémica. Y por supuesto, no podemos olvidar el cariño y el apoyo que se han brindado mutuamente en momentos clave de sus carreras profesionales. Khan ha felicitado a Demet por sus éxitos, por sus nuevos proyectos, por sus logros personales, y Demet, a su vez, ha celebrado los logros de Khan. Son muestras de afecto y admiración que, aunque parezcan pequeñas, demuestran que entre ellos hay una conexión genuina, un vínculo que va más allá de la fama y el éxito. Son gestos que demuestran que, a pesar de la distancia, el cariño y el respeto siguen vivos. Pero, ¿por qué esta conexión es tan importante para nosotros, los fans? ¿Por qué nos interesa tanto el tema? ¿Por qué nos empeñamos en analizar cada detalle, en buscar las pistas, en descifrar los mensajes ocultos? Creo que la respuesta es sencilla, porque Khan y Demet representaron, para muchos, la pareja perfecta. Nos hicieron soñar, nos emocionaron, nos hicieron creer en el amor, en la magia, en la posibilidad de que los cuentos de hadas también existieran en la vida real. Nos regalaron momentos de felicidad, nos hicieron reír, llorar y, sobre todo, nos unieron en una misma pasión. Y aunque su relación no haya durado para siempre, el hecho de que mantengan una buena relación, que se respeten y que se demuestren cariño, es un mensaje de esperanza. Nos demuestra que es posible terminar una relación de forma civilizada, sin rencores, sin odios, y que, a veces, la amistad y el respeto pueden ser incluso más duraderos que el amor romántico. En resumen, la impactante verdad detrás de la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir es que, paradójicamente, esa separación los unió más. A través del respeto, la admiración, el cariño, la madurez y la profesionalidad, han construido una relación que va más allá del simple romance. Se han convertido en amigos, en colegas, en dos personas que se respetan y se quieren, a pesar de no estar juntas sentimentalmente. Y eso, amigos, es algo que merece ser celebrado, algo que nos demuestra que el amor, en sus múltiples formas, puede ser eterno, incluso después del final. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el apasionante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden, siempre es importante analizar, reflexionar y formarnos nuestra propia opinión. No se queden solo con lo que les dicen, busquen la verdad, investiguen y, sobre todo, sean respetuosos con todas las opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet mantienen una buena relación? ¿Creen que son amigos? ¿Qué otros detalles han notado ustedes? Déjenme sus comentarios y sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y compartir nuestras impresiones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre series turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta gran familia. Los quiero.